Namaste, ¿cómo están? Mi nombre es María Albarracín, Marita como me llaman, sí, todos. Soy egresada de la Escuela de Yoga de La Rioja, profesora de yoga integral, yoga terapia, con las especialidades de yoga para niños. Hace 3 o 4 años que egresé de la escuela, vuelvo a repetir, de yoga de La Rioja con mi gran máster Edith Peralta, y quiero contarles mi experiencia en el transcurso de ese año, mi experiencia vivida en el transcurso de ese año, ¿no? Comenzándoles primero a decir de que, bueno, antes de haber comenzado a transitar este camino del yoga, fui licenciada en enfermería. Tuve que jubilarme porque por cuestiones de enfermedad me jubilaron por discapacidad. En realidad, enfermería fue siempre mi vida, ¿sí? Mi vocación, y hice con mucho amor. En ese tiempo era como que andaba, no tenía un camino a seguir, ¿sí? Andaba mal y pronto hablando descarriada. Mi vida no tenía sentido, ¿sí? Hasta que vi por Facebook el profesorado de yoga. Para esa época iba de médico en médico, haciéndome tratar, porque había quedado con una secuela que es ausencia. Entonces, como que mi camino, el camino de la enfermería, que había quedado ahí, era como que me había frustrado, me había anulado. Y recuerdo que le escribí a la maestra Edith, Suamini, como siempre le digo cariñosamente, y ella me respondió que sí, que no había problema, que yo podía comenzar a tomar clases del profesorado en yoga. ¿Cómo será? Que recuerdo que era tanta la necesidad, ¿no?, de reorganizar mi vida, que lo quería hacer ya, o sea, era mi necesidad de hacer algo ya, porque durante 24 horas tomaba más de 10 medicamentos y andaba tras médico en médico y bueno, y medicamentos, y es como que yo, mi ser interior no se sentía bien. Y la encontré a ella en la plaza, aunque no lo crean, en la plaza de acá de La Rioja capital, y ella me decía que esperara un tiempito. Ella decía que quería hacerlo ahora, que ya quería comenzar, que era la necesidad de comenzar. Bueno, comencé con mis clases de yoga, obviamente pesaba más de 130 y pico de kilos, mayormente estaba muy edematizada por tanta medicación, ¿no? Creía que no lo iba a poder hacer, esta actividad, ¿sí? En los primeros tiempos me costó muchísimo adaptarme. Me costó muchísimo porque venía del duelo de dejar algo que yo amaba, y que sabía que era útil al prójimo, para entrar en algo que también, en algo nuevo que era el yoga, que nunca lo había visto ni sabía cómo
cómo era en realidad. Comencé a sentir mucho afecto por parte de ella, mucho estímulo, ¿sí? Creía que por ser obesa no iba a poder realizar algunas posturas que observaba en el resto de la gente y me frustraba mucho. Pero después ella me hizo entender de que no existe el yoga perfecto, no existe ese yoga a la perfección que a veces las personas que tenemos alguna enfermedad crónica, ¿no? La podemos realizar. Existe el yoga que nosotros como seres humanos lo realizamos y llegamos a esa forma, ¿no? Hablo de la perfección. No existe el perfeccionismo. Sí existe el yoga, y el yoga que se realiza con ese sentimiento, con ese placer, con esa actitud de realizarlo. Por ahí no entendía bien eso. Y después al transcurrir los meses, comencé a darme cuenta que, no podía hacer algunas asanas o posturas, pero sí podía hacer otras. Y ella me enseñó a reemplazarlas. Y también me enseñó de que si no podían realizarlas, no me frustrara. O sea, me sentara y observara nada más que el resto de mis compañeros podían realizarla. Primero les cuento que no era de mi agrado. Obviamente quería seguir con el resto de mi grupo, pero no podía, me costaba. Fuera de mi problema de una enfermedad crónica con una secuela de ausencia, tengo problemas en mis articulaciones de rodillas, tengo hipertensión arterial, soy cardiópata. Pero eso no me impidió continuar, sí, ella me estimuló a seguir adelante. Aprendí, ¿no es cierto?, cómo realizar la asana, y si no puedo realizarla, cómo podía relajarme sin llegar a perturbarme y a veces a llorar internamente, porque obviamente el duelo de no poder hacerlo. Empecé a conocer gente distinta, gente diferente, con otras actitudes, con otras aptitudes, ¿sí? Y me empecé a incorporar a ese grupo de gente. Obviamente que en un principio me costó bastante, pero fui haciéndolo de a poco. Fui mayormente compañera de esos viajes yógicos con la maestra Edith hacia las distintas áreas del interior de La Rioja capital, y fui aprendiendo un poco más con ella. Me pegué a ella mucho, y esa unión que yo hice con ella me estimuló a seguir. Sí, me estimuló a darme cuenta que lo que yo había elegido como camino era lo que yo quería, ¿sí? Era lo que yo pretendía. Si está bien, había dejado algo que me gustaba, comencé este otro camino nuevo sin saber absolutamente nada, pero que me di cuenta que también podía ayudar al resto de la gente con lo que estaba aprendiendo. Obviamente se aprende todo lo que se puede. Nunca uno tiene que decir terminé el año y
ya soy una profesora de yoga espectacular, no. Siempre se aprende, a cada paso que uno da va aprendiendo un poquito más de lo que es el yoga en sí. Pero no hablo de la postura, en realidad no hablo de la asana, hablo de lo espiritual. Hablo de cómo uno se va abriendo, ¿no es cierto?, para observar al resto, para sentir lo que cada una de las personas, mediante algunas actitudes, ya sea faciales, algún tipo de dialecto, ya sea acelerado, lento, la definen a la persona en el estado en que está. Compartí muchos momentos con la maestra Edith. Y obviamente por ahí comencé a recibir sus correcciones, que primero, tengo que decirlo, maestra, no eran de mi agrado, soy un ser humano, ¿no? Y hoy lo puedo decir y lo acepto. Pero después me dejé llevar, me dejé fluir. Hoy puedo decir que el yoga no cambió mi vida. Yo cambié a través del yoga. Cambié a través de esa mujer que se acercó a mí en esa plaza y me dijo, hacelo y no te vas a arrepentir. Y doy gracias al universo y a ese ser supremo que hoy no me arrepiento, porque hoy puedo, si bien con mis 53 años, enseñar a gente, dedicarme especialmente a un yoga terapia, a un yoga terapéutico, a esas personas que tienen la necesidad, aunque sea de no hacer una postura o asana, sino tienen la necesidad de hablar y necesitan que también del otro lado sean escuchadas. También en mi familia tengo 2 hijos con trastornos del espectro autista. Y comencé a dedicarme a estos chicos. Porque no solamente necesitan un grupo terapeuta de que los ayude, sino también de hacer una actividad y que en esa actividad se puedan sentir contenidos porque realizan lo que ellos quieran, ¿sí? Jugar, hablar y hasta algunos llorar. No digo que tampoco los adultos no lo hacen. Los niños son más receptivos, ¿no es cierto? Y son más, fáciles o no es que fácil, sino que se abren hacia una persona que les brinda amor, les brinda afecto. Y así puedo desde mi parte, desde esta experiencia que tengo, llevar toda esta enseñanza que la aprendí de ella, ¿sí? De mi maestra, de mi Swamini, a esas personas, al adulto mayor, a la tercera edad, al niño, a esa persona que realmente, y tengo que decir la verdad, está un poco discriminada de esta sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el adulto mayor, la tercera edad, es como que están en una etapa en que ya no sirven, ya no son útiles a la sociedad, y no es así. ¿Sí? Son esas personas que tienden a dar muchísimo afecto,
muchísimo afecto, mucho amor, mucho respeto. Igual que el niño también, el niño con esas condiciones, que no está enfermo, sino que tiene una condición de la parte neuronal, neurotípicos se llaman, que a través de lo que es el yoga y a través de lo que es otras actividades terapéuticas, puede llegar a ser un niño normal. ¿Sí? Yo me dediqué a eso. ¿Por qué? Porque al sentirme frustrada con lo que había dejado y al sentirme feliz por lo que había elegido, ¿sí? Al haber elegido este camino, el camino del yoga, elegí ayudar, ¿sí? No digo que el adolescente o el joven lo necesiten, sí lo necesitan también. Por esta pandemia que no sé si la estamos pasando, no la necesitan, pero creo que mayormente la necesita la tercera edad, el adulto, el geronte, porque es aquel que está mayormente no solamente discriminado, sino en el ámbito familiar, es aquel que está en un rincón, aquel que ya no sirve a una familia, si ya no le es útil, y no es tan así. Igualmente el niño también no es útil para una sociedad, no es útil para una escuela, para un grupo social, para una familia, y no es tan así. Con todo esto que aprendí en estos pocos años, creo que tendría que seguir mal y pronto hablando, siempre que le digo a la maestra, sacando más conocimiento, más cosas que ella me puede enseñar, que yo sé que me las enseña, pero yo quiero más y más cada día. Creo que todo esto me llevó a cambiar y evolucionar mi ser interior, ¿sí? Para el bien de que realmente quien lo necesita. Y yo vi que estas dos etapas de esta vida, que es la que caminamos hoy, porque mañana no sabremos si vamos a seguir, estas personas que son las que entregan más amor, son los que necesitan mayormente de nosotros. Un abrazo grande a mi maestra, a mi Swamini Edith Peralta, y gracias, muchísimas gracias por haberme permitido estar a su lado y haber compartido momentos que van a quedar grabados en mi mente para siempre. Dhanyavad, muchas gracias.